Bienvenidos sean a la tercera entrega del Club M67, el cenáculo de la cultura, el entretenimiento, la crítica, la literatura, el cine, la televisión, la música y todo lo que tenga que ver con las necesidades del alma. En este episodio hablaremos sobre la novela de Carlos Fuentes, Aura, Semoto Tenoris. Bienvenidos al Club M67, capítulo 3. Hoy toca hablar de la novela corta de Carlos Fuentes, Aura, publicada en el año de 1962. Carlos Fuentes, escritor mexicano, ganador del premio de Cervantes de la lengua española. Por favor, no se pierdan todas las opiniones que vamos a dar sobre esta novela, el análisis y el debate, porque da para mucho que hablar. Mi nombre es Gabriel Liebenden y bienvenidos, vamos a ello. Vamos a darle la palabra a nuestras chicas que están desde Bogotá. Eli, ¿cómo estás? Bien, Gabriel, mucho gusto. No les había podido acompañar. Agradecida porque me hayan invitado. No, hombre, esta es tu casa. Tenemos también a Marina desde Ucrania. Nuevamente, ¿cómo estás, Marina? Muy bien, gracias. Muy encantada de estar aquí. No, al contrario. Tenemos también a Pedro desde también Ciudad de México. ¿Cómo estás, Pedro? Ya Hola. por primera vez en vivo. Sí, ya hoy se pudo presentar la oportunidad. Un saludo a todos. No, al contrario, muchas gracias. Y se está conectando en este momento Roxana, igual también desde Ciudad de México. A ver si nos puede saludar. Hola, Rox, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Muy bien, pues como ya les dije, el tema de hoy es el libro Aura de Carlos Fuentes. Carlos Fuentes es un escritor, o fue un escritor mexicano, ganador del premio Cervantes de la lengua, un premio que pues ha reconocido a lo largo de los años a escritores de habla hispana, siendo España el país que tiene más preseas en ese sentido, teniendo a México en segundo lugar, y de ahí me parece que Argentina, Chile, Cuba, Uruguay, Colombia, Nicaragua, Paraguay y Perú. Todos esos países han ganado premio de Cervantes, y bueno, Carlos Fuentes lo ganó en el año de 1987. Pero la novela de la que vamos a hablar fue publicada en 1962. Fue parte del boom latinoamericano, que es una época que nace en 1950 y termina en 1970 y se ubica en toda América Latina, ¿no? Tenemos a grandes figuras. Eli, ¿tú me podrías decir cuál es la máxima figura del boom latinoamericano de Colombia? ¿Sabes quién es? Gabriel García Márquez. Por supuesto. Un gran autor que murió en esta ciudad, en Ciudad de México, hace ya algunos años, muy querido por los mexicanos y obviamente por toda Latinoamérica, ¿no? Y España y toda la lengua. Tenemos también representantes de México, que es Carlos Fuentes, de Perú, el señor que aún vive, Mario Vargas Llosa. Tenemos en Uruguay a Onetti, que ya leímos de Onetti en el lunes de live. Tenemos de Argentina a Julio Cortázar, por supuesto. Y bueno, podemos mencionar algunos más, pero hoy vamos a hablar de Carlos Fuentes. Quiero que ustedes me digan quién quiere empezar que me digan qué les pareció Aura. Es una novela muy corta. ¿Quién quiere empezar? Con toda confianza. ¿O yo elijo? Vamos a elegir a la persona. Bueno, tanto Pedro como Eli no han estado, entonces yo quiero que empieza tú, Eli, por favor.
Bueno, no me... Gracias. ¿Sabes de qué me estaba acordando? Es que yo me metía como a las clases de literatura en la Nacional, en otra universidad donde no estudié, pero tenía muchos amigos. Y había un maestro de estudios latinoamericanos que decía que Carlos Fuentes tenía algo y era como que ya tenía una receta para montar historias. Entonces, yo lo noto en el primer párrafo, que él marcó toda la historia en el primer párrafo. Personajes muy marcados, cuando habla que los hombres pues se dedican a la caza y a la lucha, ¿sí? Y que todos los hombres y los dioses nacen y mueren en los pechos de una mujer. Y con eso ya dijo todo, o sea, ya dijo de qué iba a hablar, ya dijo que iba a haber partes eróticas, que iba a hablar del tiempo, porque el tiempo es una cosa loca ahí. Em, y sí que iba a marcar también la historia, además que ahora que mencionas el año de publicación, en 1962, hay referencias, ¿cierto?, dentro de la historia que hablan de esos tránsitos, ¿no? De la vida, ¿cómo decirlo, no? De las casas grandes, ¿no? Donde vivían las personas como la señora Consuelo, y que son un poco apañadas, ¿cierto? Me querían obligar a vender, me encerraron, y es como todo ese trasfondo de cómo se empiezan a formar las ciudades. Entonces, y eso es algo transversal, algo que, digamos, hace que un autor, independientemente del país donde se lea, sea entendido, ¿cierto? Comprendido, es esa capacidad, digamos, de hablar en unos términos que toca de pronto experiencias de otros países muy similares, ¿no? Aquí en Colombia también tuvimos como esos periodos de transformación y por esas épocas. Y hablando del realismo mágico, pues yo noto en la forma como escribe detalles, porque es que lo que tiene él es eso, ¿no? Como una capacidad de decirte muchas cosas sobre algo, de escribírtelo, pero que no suene a eso, a una descripción como muy de lista, sino al contrario, como que tú vas disfrutando esa situación, ¿cierto? Te puedes imaginar todo el lugar. Eh, y pues siento que eso lo comparte mucho con obras de incluso de Gabo. Entonces, me parece muy chévere. Yo la verdad es que a Carlos Fuentes lo leí así hace mucho, mucho rato, como un texto que hablaba por allá de 1492, y me había gustado eso, como su capacidad de decir detalles. Y pues en esta obra, pues es corta, ¿sí? Es como, y eso me gusta también, porque yo siento que las novelas cortas son flexibles, ¿sí? Que permiten que sean compartidas con mucha facilidad, y pues en ese espacio dijo todo lo que tenía que decir, entonces me gustó bastante. Ok. Mira, eso que mencionas sobre cómo comienza sus obras, en 1962 también publica La muerte de Artemio Cruz, y bueno, el inicio de esa, que yo creo que es su gran obra, La muerte de Artemio Cruz, más que Aura, muchísimo más que Aura, pero en cuanto a novela, en cuanto a ensayo, es otro boleto, ¿no? Pero también tiene muchas reminiscencias del final y del transcurso de la historia en las primeras palabras de la muerte de Artemio Cruz. Ahora, en Aura, lo que puedo yo decir brevemente, porque prefiero que ustedes hablen, yo ya di los datos técnicos, es lo que suelo hacer en este canal, dar datos técnicos. Sí, siento que es, aparte de realismo mágico, lo siento muy cercano a la novela gótica, lo siento muy cercano a una historia de ensoñación y de época, como bien mencionas, maneja muy bien la parte de la época. Y ahorita les cuento algunas experiencias que he tenido o que busqué a raíz de haber leído por primera vez esta novelita hace bastantes años. Pero bueno, quiero ahora que nos hable, por favor, Marina. Me interesa mucho tu punto de vista de una cultura tan lejana, abordar algo que puede ser o muy latinoamericano o muy mexicano, ¿no? Pero recordemos también que hay mucha esencia de Francia en esta pequeña obra. Pero bueno, Marina, por favor.
Sí, bueno, la verdad es que creo que Carlos Fuentes no es muy conocido en Ucrania. Em, bueno, las personas más o menos educadas o interesadas en la literatura conocen a Gabriel García Márquez, a Mario Vargas Llosa, pero a Carlos Fuentes no creo que conocen mucho. Yo he oído este nombre hace algún tiempo porque tengo cierto interés en la literatura de su región. Y con esta novela fue la primera vez cuando conocí las obras de este autor. Y la verdad es que sí, me gustó muchísimo, no me pareció para nada difícil en entender. Y me gusta mucho la atmósfera de la novela y lo siento un poco similar a la novela anterior, Las batallas en el desierto. Ok. No sé por qué, pero la imagen que yo imaginaba cuando estaba leyendo ambas novelas fue muy similar. No sé, quizás sea porque es como imagino México, porque ambos autores son del mismo país. Y por cierto, no me pasó lo mismo con Gabriel García Márquez, por ejemplo, porque sus novelas los imaginaba en colores y con atmósfera diferente. Sí, Entonces, totalmente. Leer, eh, por ejemplo, Cien años de soledad, el principio son colores, sí, es, sí. eh, es realismo mágico, pero voy a hablar por mí, en mi caso fue surrealismo mágico, ¿no? Pero ya hablaremos de Cien años de soledad, que lo merece. Aquí, algo que mencionas, sí, el estilo es similar, no lo compararía tanto con José Emilio Pacheco, que también ganó el premio Cervantes, pero aquí esta novela está escrita en segunda persona, ¿no? Estamos viendo, pensarás, comerás, dirás, bajarás a la cocina y estarás con Aura, y después escucharás a la vieja Consuelo en su recámara bailando, ¿no? Otra parte de la atmósfera que me parece muy interesante, y a ver si ustedes ahorita me dan su opinión, es la parte entre sacra, entre sumamente gótica, que es una dualidad que vive en la señora Consuelo, ¿no? Porque si bien tiene muchos milagros, que aquí, para los que no sepan, en México les llaman milagros a unos corazones de latón, no sé en sus países si estén así considerados o existan, que los pegan en las iglesias con alguna cinta y uno compra ese corazón, lo pega ahí en la iglesia y está pidiendo un milagro, le está endilgando un milagro a ese objeto. Entonces hablan de que esta señora es muy devota, tiene crucifijos, tiene estos milagros pegados, pero a la vez tiene frascos con animales, corazones, velas. Eso a mí, esa atmósfera a mí se me hizo fantástica. Es justamente lo que busco en una novela, que me inquiete. Pero bueno, vamos a escuchar a Pedro, que tampoco había estado en vivo aquí con nosotros, para darnos su opinión. Y ahorita regresamos con todo gusto, él y Marina, a que sigan dándonos sus puntos de vista, ¿no? Pedro, por favor. Pues bueno, la obra oficialmente la leí con ustedes, puesto que la obra la tratamos en secundaria. No me animé mucho a leerla en un principio, pues no sé, no me llamó en un primer momento, hasta que me dijeron, no, pues es que es una obra, tiene fantasmas, tiene conceptos muy extraños. Entonces dije, bueno, vamos a darle una oportunidad. La leí y ahora la vuelvo a releer y me deja con ese sabor de, wow, espera, ¿qué está pasando, no? Y pues sí, ubico bien la calle de Donceles. El lugar actualmente es una perfumería, es una casita de ahí de Donceles. Sí existe el número, el 815. Antes, Te voy a corregir ahí, Pedro. Hay una precisión más bien. ok, El número 815 como tal no existe.
Existe el 69, que en el libro lo indican, ¿no? Que tiene el número Ajá, actual y el antiguo, ¿no? el antiguo, El exactamente. 69, sí, son dos locales comerciales, una perfumería y una papelería, algo así, y la casa no tiene nada de mágico. Sí, no, es algo muy sencillo. Lo que sí puedes notar es ese rasgo que tienen ese tipo de casas, la piedra, que es piedra volcánica, ese rojo que le da un aire muy, muy misterioso. Y pues también comparto contigo, Gabriel, esa dualidad de la señora Consuelo, pues sí te deja impactar en un primer momento. Siendo tan devota, ¿cómo puede tener ese tipo de atributos en una habitación, ¿no? Y es una obra que me dejó pues pensando, no, aún no Que, lograba asimilar. que yo creo que esa parte de por qué tiene todas esas cosas, al final se entiende, ¿no? Está tratando por todo lo alto, por todos los medios, de llegar a un objetivo. Que pues ese objetivo lo descubrimos justamente al final, ¿no? Que tampoco es que, y no sé si les pasó, y yo creo que a Elizabeth también le pasó porque ella lo dedujo desde un inicio, ¿no? La historia te va cantando, te está dando un telegrama y uno lee el telegrama desde prácticamente un poco antes de la mitad de la novela. Entonces, estos hechos como que concatenan eh, un final que ya sabes que va a suceder así, ¿no? Que ahí hay algo raro. Exacto. Entonces, ella buscó por todos los medios, por el medio espiritual y por medios espirituales, pero más oscuros, ¿no? No sé si Ujú. ustedes opinen igual. Sí, yo diría que sí. Los dos medios son válidos. Y me recordó mucho al relato de la mulata de Córdoba, teniendo las dos caras de la moneda. Entonces, pues, es una historia bastante interesante, la recomiendo bastante. Y agradezco por hacerme leerla de nuevo. Gracias, no, al contrario por leerla. Rox, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué te pareció eh, Aura de Carlos Fuentes? Y ahorita vamos contigo, Yari, que ya llegó Yari. Hola. Bueno, estoy nerviosa, no sé por qué. Eh, Primero les quiero preguntar si no se escucha nada raro, o sea, ruido así de mi parte. Es que en No, mi casa tienen música bien fuerte y entonces no sé si los audífonos. no, te escuchamos perfecto. Ok. Bueno, esta novela, a pesar de que está corta, me gustó. A la verdad, apenas la terminé de leer ayer porque estuve haciendo otras cosas y no pude terminarla. Antes, pero me gustó mucho, en particular por lo que dijiste que es escrito en segunda persona. Siento que, bueno, por lo regular creo que, por lo que sé, creo que es la forma menos común de escribir. O sea, porque como que es muy difícil, ¿sí? Porque tienes muy pocas posibilidades para que se entienda bien. Como que tienes muy pocas. Me gustó. Y también lo que dijo Pedro, que o sea, igual ubico la casa. Igual ubico Ok, la casa también. Me gustó mucho. Ya ok, después diré otras cosas. Es que también, pues más adelante diré unas cosas que también quiero decir, pero mejor que hablen los demás, porque si no, me va a tardar aquí media hora. ok. ¿Referente a esto o fuera de tema? No, referente a esto, Ok, como que me clavé bueno, mucho. ok, no te preocupes, está bien. ¿Te parece si vemos la opinión de Yari y ahorita vamos intercalando ya el debate? Sí, Yari, por favor. Gracias, Rox. Órale, me sorprende mucho que les haya gustado. A mí no. En primera, porque no me gusta Carlos Fuentes. Y en segunda, porque se me hace una novela muy enferma. muy tóxica, Se me hace muy qué. tóxica. No, enferma, porque no sé quién está más enfermo, si Carlos Fuentes Ah, o como Felipe. Entonces, Felipe Felipe, Montero. Felipe ajá. Montero. No, tóxica no, yo creo que me preocupa más la sanidad de la pobre señora Consuelo, que con toda Bueno, esta onda gótica y ratas ahí en una esquina, por eso. también. Pero aún así sí parece bastante interesante que igual le pone como este doble persona y que te va guiando de que tú eres el que bajas y no sé qué, como que sí te lo vas apropiando y sí como que hasta vas sintiendo esa atmósfera de todo. De ahí en fuera, al menos la historia no me gusta, pero pues cómo le escribe y sí, sí es muy bueno Carlos Fuentes. Ok. Y ya, mejor después de eso doy mi opinión al final de por qué se me hace tan enferma. Sí, no, o sea, yo partiría, digo, no conozco tu opinión, pero yo partiría del sentido de la obsesión, ¿no? De que la señora Consuelo pues está queriendo,
digo, pongámonos en contexto, ¿no? Dar un pequeño preámbulo. La historia empieza con un profesor, ¿no? Que está buscando trabajo. Bueno, encuentra un anuncio en el periódico que prácticamente es como hecho a la medida, ¿no? Para él. La dirección, bueno, es Donceles 815. Él llega a esta casa muy misteriosa, con olor a humedad, vieja, todo oscuro, y se entrevista con la señora Consuelo, que es una anciana postrada, que le dice: quiero que traduzcas los diarios de mi difunto esposo, ¿no? Un coronel, el coronel Llorente. Y obviamente requiere que alguien hable francés porque los diarios están escritos en francés. Y la señora Consuelo cree que esos diarios pues, tienen, no sé, el potencial de perpetuar en la historia humana, ¿no? Pero a la vez también sabemos que es parte de un embrujo, una obsesión que ve en Felipe Montero a su difunto esposo, ¿no? ¿Y de qué manera lo puede retener en un lugar tan inhóspito, con toda esta atmósfera tan rara? Pues por medio de una mujer atractiva, ¿no? Que es Aura. Y pues bueno, no sé, comencemos por favor a debatir. ¿Quién quiere decir algo? Respecto a lo de la A lo que quieran. Aura, pues a eso me refería con que desde el inicio él marca muy bien los personajes, ¿no? Entonces considero, ¿no? Que igual las mujeres estamos muy imbuidas, ¿no? En ese tema de los tiempos, ¿no? Eh, por los temas de la maternidad, porque finalmente la belleza es un tema que tiene que ver es con eso, ¿sí? Entonces, considero que todo ese ritual, ¿no? De tener lo que tú llamas como milagros, ¿sí? Hace partes de un ritual hay un tema y es que la señora no tiene hijos. Entonces, es prácticamente comprensible, ¿cierto? En ese contexto, pues que utilice todo ese ritual y que haya una discusión entre esta vieja ya cansada, como la describen, y además porque es muy específico en los detalles, tanto de la belleza como de la decrepitud, ¿no? Totalmente. Entonces, es bastante importante porque está marcando completamente una forma de pensar lo femenino, ¿sí? Y pues referente, por ejemplo, a eso de los milagros, acá nosotros hacemos algo parecido, bueno, no yo, pero cuando yo hice como mi trabajo de grado sobre iconografía religiosa del siglo XVII en la Santa Fe de Bogotá. Y cuando me fui como a iglesias, todavía allí tú encuentras pedacitos de brazos de muñeco, pedacitos de pie, y es como que la persona va con el pedacito de la parte del cuerpo que tiene como alguna dolencia y la pone al lado de la velita y pide un deseo o un milagro en relación a la sanación. Entonces, ese ritual que está ahí está muy, muy marcado por el tema de la maternidad que no pudo tener. Entonces, me parece muy interesante la forma como uno diría enfermo. Me parece válido que alguien diga, uy, eso es algo enfermo. Sí, de pronto sí, es patológico, es algo que, pero todavía, por ejemplo, me llama todavía más la atención, ¿no? Y eso permanece, todavía está ahí en la sociedad. Claro. Yo, por ejemplo, en donde sí digo que enfermo es el tema de los gatos, ¿no? Porque yo soy una persona que ama los gatos y cuando llegué a esa parte dije, "Ugh". Ok, bueno, es ficción, pero pobres gatos, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, se me hace muy raro que lo veas de la parte materna. Nunca lo había visto así. Lo vi como una manera, ¿cómo le explico? Como perversa del lado de la mujer. O sea, siempre se ve a la mujer que tiene que ser como perfecta, hermosa, bella y virginal. Y no se le quiere ver la segunda cara de que también es seductora y destructiva. Y esta señora Consuela, e incluso Aura, es esa parte. Consuelo desde joven, que era pues bastante mala, porque mata a los gatos, ¿no?
se le ve muy tierna, según esto, él la ve muy bonita y está ahí acribillándolos o ahorcándolos, no sé qué les está haciendo. Yo desde ahí de esa parte lo vi, pero de la parte materna de que está buscando, pues, de alguna manera, por así decirlo, esa falta, no veo por dónde. Menciona en los diarios que los está martirizando. No dice exactamente cómo, pero en una ensoñación de Felipe los ve quemándose. Digo, una precisión de eso, ¿no? Ah. Bueno, pero bueno, a lo que iba, no sé por eso que está él que le ve a lo materno, no sé de dónde. Porque, por ejemplo, nuestras relaciones se marcan, ¿no? En mostrar una apariencia, sobre todo, digamos, el tema de la juventud, de caer esos rasgos de lo que sería una juventud femenina, con el fin de, detrás de eso está todo el programa biológico, nosotros seguimos siendo animales, ¿no? En las épocas y los momentos de la reproducción. Entonces, por eso es muy fuerte y es muy diciente que la señora no tiene hijos y la figura que representa ahora es como un hijo sustituto, ¿no? Pero que a la vez cumple sus deseos, los que ella no pudo realizar. Por eso también se puede ver muy marcada esta situación. Ok. Ok. Pedro, ¿querías comentar algo? Sí, fíjense que remarca mucho lo que es los ojos de Aura. Yo creo que es lo primero que se fija Felipe. Entonces, hay ciertos aspectos, puesto que esta es una mujer de ensueño y hablando de la época en los 60, pues no era muy habitual ver a una mujer que tuviera ese tipo color de ojos, de un estilo del mar, menciona. Y lo de la maternidad, pues se menciona claramente al momento de estar transcribiendo, creo que es el tercer libro de memorias, en el que el general le dice, me disculpo por no darte hijos o no poder, o por no tener un hijo, prácticamente. Y pues sí, entiendo esa frustración, esa ansia de poder concebir un hijo. No lo veo algo tan extraño porque siento que la mujer en algún momento va a tener que sentir ese deseo, no sé. Ok, ok. Marina, ¿tú quieres comentar algo? Sí, me gustaría comentar una cosa bastante extraña, pero se trata de los elementos de la novela gótica en esta obra, porque cuando la estaba leyendo y cuando la terminé, me recordó un relato corto de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. El escritor alemán de la época del romanticismo, que escribió relatos góticos en un estilo un poco diferente, pero también sus obras se tratan de lo misterioso y de todas estas cosas. Y el relato se llama El corazón petrificado. Okay. Y tiene ciertas similitudes en este tema del tiempo, porque los personajes de la novela de Carlos Fuentes me parecieron como divididos en, no sé, dos partes, la parte femenina y la parte masculina. Y la señora Consuelo y ahora me parecieron como un personaje. Y al mismo tiempo, el protagonista y el general que escribió los diarios también como un personaje. Y lo mismo en el relato de Hoffmann. También habían dos personajes, digamos, de la generación más adultos. Y los más jóvenes como
los reflejos de los adultos, y aquellos adultos también estaban obsesionados con el pasado, con el deseo de reconstruirlo. Y el personaje principal tuvo el corazón petrificado porque estuvo en cierto modo conservado en todas estas cosas del pasado. Ok. Yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo o más bien mi lectura o una de las lecturas que le doy es como un amor que se empeña en perpetuar, ¿no? Que todo esto es una conveniencia o una pantalla de dos amantes que pues, están buscando la manera de reencontrarse todo el tiempo, ¿no? Por eso Felipe es, no sé si una transfiguración del propio coronel, y Aura, obviamente, pues es, digamos, es un títere de sí misma, ¿no? De la señora Consuelo, es una extensión, o es una ensoñación, o es un fantasma, pero al final del día están ligados. Y sobre todo la frase con la que cierra el libro, que se me hace fabulosa. Pero antes de seguir, ya entró Ducari, a ver si Ducari nos puede dar su opinión, antes de que Roxana también nos comente una opinión bastante importante que nos quiere decir. Pero aprovechemos, Ducari, ¿estás por ahí? Te vemos conectada, pero no vemos tu imagen ni tu audio. Ni el micrófono. Bueno, si quieres, ve comenzando tú, Rox. Ahorita en lo que se comenta Ducari, ya. Bueno, está bien, quedé esperarme. Es que como que me estoy poniendo nerviosa. No sé por qué, si ya, yo creo que como hay más, ¿no? Ya como que me da pena. No sé. No, hombre. Bueno, ahí está. Es que como estoy en el celular, como que no se ve bien. Bueno, primero, lo que comenté que está en segunda persona. Es que tengo un conocido que es escritor, ¿no? Entonces él me explicó que es una forma poco común, o sea, que es difícil porque estás muy limitado, porque luego puede ser que no se entienda bien. Okay. Lo que me gusta de esta novela es la verosimilidad con la que está escrita. O sea, porque a pesar de que pues es todo fantasioso, está también escrita como que te crees que es real, pues a pesar de que se sabe que es una historia totalmente inventada y fantasiosa. También me parece curioso los elementos góticos que vienen, porque sí, igual coincido con lo de Marina, como que igual me recuerda igual ese poema, porque pues ese poema yo fui de los primeros que leí cuando estaba estudiando alemán. Y en particular los espacios, o sea, me parece como que está muy nutrida, porque, o sea, pues, porque sabemos que las memorias están originalmente escritas en francés. Entonces, está también escrita, o sea que, pues aunque no te ponga todo el fragmento en francés, con las pequeñas partes que tiene en francés, como que te da a entender que todo está escrito en francés, porque está muy bien escrito en la segunda persona. Ok. No sé si alguien más quiere decir algo. Es que... No. ¿Alguien quiere comentar lo que dijo Rox? No, de pronto como, o sea, más bien como resaltar lo importante de lo de los tiempos. Porque, por ejemplo, bueno, yo eso lo aprendí fue, pero con otro autor, con Fernando Vallejo, cuando él habla de por qué él utiliza la primera persona, ¿sí? Y que él es un autor, pues, incluso se puede pensar es como género en sí mismo de la autoficción. Él siempre habla de que pues la gran, digamos, la gran mentirosa de la historia es la tercera persona. Ese omnisciente, omnipresente que está en todo lado, que ve todo, que sabe todo. Entonces él rompe con eso y dice, si uno no sabe ni siquiera lo que está pensando uno mismo, ¿cómo me voy a decir lo que piensa y demás? Entonces, por eso, digamos, se apalanca de ahí para decir, yo voy a escribir en primera persona, que es lo que yo humanamente puedo hacer. Y pues eso de que sea en segunda persona también es otro rollo, entonces es algo muy interesante y digamos la experticia de Carlos Fuentes es hacer que esos detalles los pueda contar a través de esa persona y uno no se pierde.
no se desconecte de la historia, al contrario, como que más y más se va adentrando en el tema. Era eso, me parece muy importante lo que nuestra amiga. Ok. Quería pedirles una opinión, o más bien, conocer su punto de vista al respecto de las partes que están en francés y que Carlos Fuentes no se molestó en traducir. En lo personal lo veo didáctico, pero quiero saber ustedes qué opinan. ¿Quién quiere empezar? A ver, creo que Ducari ya se está conectando. A ver si ya... A ver, Eli, ¿tú qué piensas de eso? Tiene muchos sentidos. Por ejemplo, bueno, hay uno importante que es como que a veces las traducciones le quitan significado a la cosa. Es decir, hay cosas que son intraducibles. Eso lo aprendí, por ejemplo, con Milan Kundera. Él decía, no hay traducción para la palabra litos. La litos es como un sentimiento, como lo que uno entendería como una victoria pírrica, ¿no? Como que uno se hace mucho daño, pero porque le hizo daño al otro, entonces siente como cierta comodidad. Pero eso en palabras, digamos, del español no existe. En palabras del inglés no lo hay. Entonces, a veces hay autores que deciden dejar las citas así sin tocarlas porque desean respetar pues lo que quiera decir en ese idioma. Y lo otro pues también le exige a uno como la curiosidad de pronto de acercarse a esas otras lenguas, ¿no? Lo veo de esa forma. Ok, yo lo veo más o menos por el estilo, ¿no? Como una intención, número uno, mistérica, para que uno diga, no hablo francés, ¿qué hago? Voy a buscar un diccionario. Y en 1962 tú no te podías meter a Google y poner Translate y tener la traducción al momento. Tenías que esperar o ir a una librería o preguntarle a algún conocido que hablara francés, y era toda una aventura. O sea, no se limitaba a sentarte a leer el libro, sino tenías que salir de tu comodidad, ¿no? Pero bueno, ya está Ducari aquí. Hola Ducari, bienvenida, buenas noches. Por favor, platícanos cuál fue tu experiencia al leer Aura y qué opinas de este libro y del autor. Hola chicos, buenas noches. Espero escucharme bien. Este, bueno, en primer lugar, estuve escuchando un poco sobre sus impresiones del mismo y concuerdo mucho con ustedes porque yo siento que todo el relato como que resalta mucho, por ejemplo, en la cuestión de los tiempos, el cómo está escrito, el que siempre es como pareciera que te está presagiando ya lo que está por venir, que es algo que esperará, porque constantemente te está acercando, ¿no? Con esos incentivos hacia el futuro, ¿no? Estarás y recordarás y sentirás y harás tal cosa para al final darte cuenta que todo te llevó hasta ese punto crucial, ¿no? A este punto crucial al que llega la historia. Y desde el principio pensé que probablemente, bueno, personalmente, me tal vez como que no iba a encontrar como en un primer instante como que una conexión con el texto porque empezó de una forma muy descriptiva y todo el texto es muy descriptivo. Y no es que no me gustase, sino que muchas veces, eh, pensando, por ejemplo, en las personas que no son de leer mucho, podría causarles como cierto tedio el estar constantemente viendo esas descripciones de y cómo era la casa y no te dice aún todavía qué está pasando y luego entonces está el protagonista y se encuentra con este anuncio y luego de repente llega ese lugar misterioso y luego toda esa narrativa está como muy envuelta en ese, bueno, valga la redundancia, esa aura de pesadez, de lo lees y lo lees de forma tediosa y ves que el protagonista está cansado, fatigado y te sientes así y entonces está desconcertado y también te lleva a ese punto del desconcierto. Y algo que también obviamente me llamó muchísimo la atención fueron todas estas referencias históricas y no solamente en el uso de fechas o que hablase, por ejemplo, de la intervención francesa y todo, sino como pequeños detalles cuando describe todo este altar que pareciera que tiene la señora Consuelo, describe
las imágenes que tiene, los milagritos, que para quien no lo sepa, a lo mejor alguien que nos esté viendo y desconozca un poco de este tipo de figuras o de iconos, en general símbolos religiosos, son como una especie de dijes que pueden tener distintas formas y uno los compra, bueno, la gente que es muy religiosa los compra para, no sé, aliviar un mal del corazón o una pierna y los compra con esa figura, ¿no? Y los cuelga y generalmente son de plata y son muy pequeños y tú los vas poniendo en una especie de soporte de tela o de terciopelo para De que puedan. terciopelo. Ujú. Entonces, esto me gustó mucho, lo de las veladoras, el que todo esté en penumbra. Y luego, por ejemplo, desde que empieza también, fue como que me capturó muchísimo porque pone una cita de Jules Michelet, que es un historiador, ¿no? Entonces yo también fue como que dije, esto, esto me va diciendo algo, ¿no? Y luego te enfrentas a esa realidad de el chico que está buscando trabajo, los trabajos mal pagados o así las oportunidades que de repente a uno le surgen y dices, bueno, necesito experiencia y voy a tratar de estar ahí para ver qué puedo conseguir con esa reserva de, aunque puede ser que alguien lo haya visto antes que yo y ya perdí la oportunidad. Y me recordó, por ejemplo, a mí en una experiencia que yo tuve al hacer mis prácticas profesionales, que igualmente después con más tiempo les detallaré, pero es algo así, ¿no? De encontrarte con gente que tiene acervos personales, tiene acervos privados y ahí tiene cosas muy enriquecedoras, pero también te puedes encontrar con cosas con las que se topó el protagonista, Felipe, que es como pues una pila de documentos que Consuelo decía que estaban muy bien escritos y todo, y él lo ve y dice, esto no me enamoré, como ella decía, de la prosa del autor, todo está por ahí y yo mágicamente con mis habilidades tengo que reconstruirlo y hacerlo todo porque el tiempo apremia y necesito dinero y ahora estoy aquí, pero luego se empieza a introducir y es como que al final eso queda de lado y empiezas a sumergirte en ese misterio. Entonces creo que para hacer un texto corto, sí tiene una conclusión y se desarrolló bastante bien y eso a mí, por ejemplo, me sorprendió y me gustó mucho. Ok, bastante interesante lo que mencionas al principio. Esas libertades, y te lo quiero preguntar, y es una pregunta para todos. ¿Ustedes creen que Carlos Fuentes, que en ese entonces ya era un nombre reconocido, por el simple hecho de ser Carlos Fuentes, se dio la libertad de imponer el estilo en segunda persona y rodeado de esta atmósfera tan turbia? ¿Creen que haya sido una libertad que él se dio por ser quien es? Que, en cambio, si hubiera sido su ópera prima, a lo mejor no lo hubiera hecho, no hubiera sido tan arriesgado o tan atrevido. No sé ustedes qué opinan. Bueno, yo creo que sí, que es sí y no, porque me parece que sí hay bastante juego. Hay algunas partes en las que, bueno, no quiero culpar al autor, porque el texto que leímos fue el texto al que pudimos acceder, vaya. Entonces, hay algunas fallas, o sea, hay varios errores ortográficos, pero yo lo quiero atribuir a que así era como estaba la versión del texto al que nosotros pudimos acceder. No conozco el texto original, entonces no sabría decir si son errores de edición que fueron a propósito o que fueron pasados por alto por la editorial. Entonces yo dejaría mi opinión así. Ok. ¿Qué opinan los demás? Yari, ¿quieres complementar algo? Mm, no, solamente con lo que dijo Ducari ahorita al inicio de, creo que ya caí en cuenta por qué no me gusta mucho Carlos Fuentes. Sí, porque yo creo que a mucha gente sí se le haría muy pesado de repente leer esto en segunda persona y con yo lo conozco como fantasía dirigida. Entonces, diciéndole a la persona que va viendo y no sé qué, y para muchos me he dado cuenta que no les agrada la idea de que pues vas bajando las escaleras y te encuentras con Aura, ¿no? O sea, y que te va describiendo cómo son las escaleras y demás, ¿no?
Entonces eso es algo de las cosas que de plano no me gustan. Porque siento que le quita como esa parte que tú puedas ir creando imaginando cómo van a hacerlo, qué va a ir más adelante. Entonces, yo creo que ahorita con lo mismo que dijiste, si hubiera sido, yo creo que sí, de los primeros libros de Carlos Fuentes, si hubiera sido muy arriesgado y no hubiera vendido nada, yo creo que se hubiera deprimido por no haber caído tan bien. Pero pues sí, yo creo que pensándolo bien, sí, a lo mejor sí se dio cuenta que pues ya tenía como pues cierto prestigio. Entonces dijo, pues me voy a arriesgar, voy a hacer como que algo completamente diferente. Porque por los mismos años no conozco a nadie quien se haya arriesgado a escribir de esa manera. Que ya lo habíamos hablado, creo que con otros autores que son como de la misma época y que eran como medio amigos entre todos. Sí. Algo que quiero ahí, ¿cuál? Te quiero interrumpir tantito, perdón. En esa época, en el boom latinoamericano, yo creo que había un fenómeno. Sí, eran amigos, pero también creo que entre ellos se querían medir, ¿no? Porque Cortázar lanza Rayuela y que también es un libro didáctico. O sea, Rayuela es para que lo leas de corrido o leas como él te va diciendo o como quieras, ¿no? También te da la tercera opción de léelo como quieras. Y siento que también es un ejercicio que entra en estas, digamos, innovaciones del lenguaje y por eso boom latinoamericano. García Márquez lo hace con su realismo mágico y con presentarnos una novela coral totalmente enorme, que he encontrado por ahí gente que dice, es que no me gustó 100 años de soledad porque no me aprendí el nombre de ningún personaje y todos se llaman parecido. Por Dios. ¿No? Pero, y gente que dice, no me gustó Rayuela porque es muy confuso, ¿no? Pues es que ahí están las tres opciones. O sea, si lo vas a leer de corrido, la primera vez, no te lo recomiendo porque no vas a entender mucho. Léelo como el autor te va sugiriendo. Ya después, como experimento, léelo de corrido. Entonces, no sé, son varias posturas, ¿no? Y Vargas Llosa también lo hace. Tiene una novela que a mí me encanta, que es La tía Julia y el escribidor, donde también hace un ejercicio, ¿no? De metanovela, de metaficción, en donde un capítulo es 100% ficción y el otro te está narrando la historia que justifica por qué se enamoró de su tía, ¿no? Que eso trascendió a la realidad. Entonces, todos estaban jugando, estaban haciendo una innovación del lenguaje y perdón mi interrupción tan grande, pero tu comentario fue lo que detonó que me hiciera clic eso. Sí, yo creo que iba por ahí más o menos entre que se arriesgó para darle ese boom a sus novelas y decir, miren, hice algo diferente, junto también como yo creo que un poquito en competencia entre todos de que pues, yo ya hice esto, ahora mejóralo, ¿no? O no lo vas a mejorar. Siento que iba como que por ahí, a lo mejor por eso hizo de esta forma su escrito. Ok. Tú, Eli, algo que quieras comentar sobre eso, sobre el boom, sobre estos autores. Sí, pues que finalmente todos los autores, por un lado, pues tenían es decir, las novelas clásicas, ¿cierto? Son, por ejemplo, europeas o esto, pues son rígidas, ¿no? Hasta ese momento. Entonces, como que, pues una vez abierta la puerta, pues abramos las ventanas, ¿sí? Y cada uno, no porque fuera Carlos Fuentes o porque fuera García Márquez, no, yo lo veo más, es como que, ¿cuál es su problema fundamental, dirían los dramaturgos? Digamos que ahí para responderse esa pregunta, y en eso sí no tengo el conocimiento, habría que mirar entre los ensayos de Carlos Fuentes cómo resolvió ese problema. Es decir, en el camino cuando vas aprendiendo pues a escribir, ¿cierto? Se te presentan cosas. Y llega un punto donde ellos conocen tanto la gramática o los estilos, que cuando van buscando su propio estilo, porque al principio mucho es imitar, empiezan a romper estructuras. Entonces, por ejemplo, yo lo veía, un José Saramago, la gente dice, uy, pero qué mamerajos metaparrafos de ese señor, pero es una forma, digamos,
de romper con esos ítems del punto, del párrafo, que a veces se vuelven técnicos y unos altos canzones para los ojos, entonces él le pone solo comas, pero también es conocer tanto ya, digamos, su género o lo que, si tienen un problema ahí, entonces empiezan a resolver eso de alguna forma, y son formas, me parece a mí, ingeniosas, ¿sí? La Claro. ventaja que tenemos los latinoamericanos es que como que, pues, es tan difícil todo que podemos hacer muchas cosas. A mí me dicen que las academias europeas o noruegas se leen las obras como cuando uno las leía en primaria, y como por leerlas y por encima. Aquí la gente que se dedica a eso sabe de historia, de cultura, bueno, de un montón de vainas y profundizan demasiado. Es tan difícil todo que complejizamos hasta una novela. Entonces a mí me parece que está todo dicho ahí, es decir, es nuestra imagen también, ¿no? Como latinoamericana, como lo que podemos pensar como latinoamericano. Pues ahí mi comentario. No, no, y muy valioso eso. Sí, y realmente es una tendencia del latinoamericano el complicarse, ¿no? El llegar más a fondo. Por ejemplo, Vargas Llosa es un autor que trata por todo lo alto de no repetir palabras en mucho tiempo, ¿no? O sea, jamás lo vas a ver poner un sin embargo y repetir ese sin embargo en la misma hoja o en la misma, no en la página, en la misma hoja o a veces en el En el mismo mismo capítulo. capítulo. Es un obsesivo, ¿no? Entonces, digo, cada uno va encontrando esos estilos. Rox, ¿quieres comentar algo? Ah, sí, quería decir que con lo que están diciendo ahorita o sea, de por qué lo escribí en segunda persona, yo pienso que se esperó porque sintió que no tenía como la experiencia suficiente y no quería arriesgarle tanto, y también por gusto personal. Supongo que ha de haber sido como un capillo que dijo, ya tengo tiempo escribiendo, quiero escribir, pues arriesgarme a escribir pues algo un poquito más difícil. Yo creo que por eso lo hizo así. Además, también sobre la novela, yo, ahorita escuchando las opiniones de los demás, estaba viendo, o sea, que a algunos no les gustaba, pero yo soy una obsesiva con los detalles, honestamente. O sea, yo necesito que me expliquen cómo está todo porque tengo una obsesión con saber qué hay dentro de él. O sea, soy una obsesiva, ¿no? Entonces, esto es un gusto que también, o sea, por eso me gusta la novela, o sea, porque describe, porque te describe así de voy a bajar a la cocina y va a estar ahora ahí y lo que sigue, ¿no? Y yo soy una obsesiva con eso. Y con lo de con lo de la influencia gótica, siento que, o sea, que tiene como esa influencia como de misterio, como de oscuridad, porque incluso, o sea, pues te describen que la casa siempre está oscura. O sea que es más que un problema psicológico de la señora, porque creo que no quiere revivir como el recuerdo de su fallecido esposo, entonces como que siempre está todo oscuro. Y da como un aura, vaya la redundancia, como de oscuridad, como de misterio, porque siempre están en pura oscura. Sí, 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 sí. De hecho, también en lo personal tengo fascinación por cómo describe la casa, porque la casa de donde vivo actualmente, hace mucho tiempo era muy similar, porque es una casa antigua, es una casa que tiene como 80 años. Entonces, en algún momento fue muy similar con objetos muy, no quiero ofender a nadie, pero muy de ancianos, de personas viejas, de coleccionar cosas, muy apegados a su fe. Entonces, pues tienen esos milagros, tienen figuras, tienen crucifijos, representaciones, hay polvo, hay humedad. Digo, ahora las cosas ya se modernizaron, se hacen remodelaciones, pero en algún momento venir a casa, esta antes era casa de mi abuela, venir aquí era una experiencia muy similar a ver, estar dentro de esa casa de Aura. Es algo que quería decirles desde el principio, pero bueno, eso creo que se casa bien aquí, ¿no? Pedro, ¿algo que quieras comentar? Pues tomando en cuenta la escritura, pues, se me hizo bastante agradable. Esos detalles, igual como dice Rox, pues sí, también ayudan. Yo me lo imaginé más como un escrito, como si fuera una obra de teatro. En un principio creí que era como una obra de teatro y así se me hizo un poco más digerible. En los extractos de francés, pues sí, me costó un poco de trabajo, pero pues ahí como que trataban de resaltar lo que trataban de decir. No me agrada mucho el idioma francés, no congenio. Tampoco me gusta. Este, y con lo que dicen de
de la oscuridad. Va a sonar raro, pero en un momento me imaginé en la portada del disco de Darkthrone, uno de sus primeros discos, creo que es Transylvania Hunger, porque tú No, tenías que imaginarte cómo demonios la señora Consuelo veía a Felipe, o sea, tú ves así como que una sombra al principio o algo así, ¿no? Entonces, pues sí, fue una experiencia divertida poder, como que reconocer o asociar ciertas cosas a la lectura, y cuando tienen creo que es la segunda noche que se ven Aura y Felipe, que la señora Consuelo y ella están sentadas, yo me imaginé, están bien, no recuerdo la película, pero es una japonesa donde igual dos chicas estaban sentadas al mismo tiempo, actuaban al mismo tiempo, pero yo en ese momento sí sentí un poco de miedo porque dije, a ver, estás con esta y luego te aparece la señora Consuelo, dices, espérate, hay algo pero raro. Y yo no la aparte, vería como, ah, ¿qué pasa? aparte de que esa situación es sumamente incómoda, ¿no? O sea, en Sí, la vida real una persona ahí, o sea, no, así de, espérate, ¿lo viste todo? sí, pero Y yo no vería a Aura como un títere, sino una proyección, como estas Claro. proyección sí, astral de por la dos, señora Consuelo a una versión mucho más joven. más joven. No un títere, una proyección de sí misma, un espectro, no sé si vieron Loki, lo mismo que hace Loki. De, La que está muy padre. de Eso. hecho, hay una película inspirada o sí, basada en el libro. Es italiana, se llama La strega in amore, o La bruja enamorada, o obsesivamente enamorada, dirigida por Damiani, de 1966, muy reciente, 4 años después de la publicación del libro. Y básicamente, pues es esta historia, pero trasladada al cine en un ambiente italiano, ¿no? Que pierde mucho esta parte mística de tradiciones mexicanas o relacionadas con el sentir más latinoamericano. Se pierde mucho eso en esta cinta y lo veo un poco más como, o sea, la atmósfera de la película es como si estuvieras viendo un episodio de Hechizada, ¿no? La verdad es que no es muy de mi agrado. Yo creo que esta historia tiene un potencial enorme para ser trasladada a un cine mucho más de la tradición mexicana y con esa oscuridad y con esta atmósfera que va desde la ensoñación hasta el terror, ¿no? Inclusive. Pero bueno, no, creo que no hay ninguna otra adaptación más que esa. Marina, ¿quieres comentar algo? Bueno, en general, sí coincido con ustedes. También he notado la manera de describir muy detallizada y no me pareció para nada aburrido porque, no sé, cuando estuve en la página 20 o algo, he notado que no sucedió nada, pero es muy difícil entender por qué, pero me interesaba mucho que iba a ocurrir después. Y en general estoy de acuerdo en que esta novela es bastante experimentadora, pero no recuerdo muy bien si salió después de Rayuela y Cien años de soledad o antes. Punto. Yo creo que, híjole, Cien años de soledad, ¿te acuerdas, Eli, en qué año salió? Yo lo puedo buscar, pero No, yo soy mala para las fechas. Espera. Aguántenme. creo, Dos. creo que es de los 70s. Ah, Ay, Dios. Rayuela. No, 67. 67 es posterior a ahora. sí, es que bueno, acá se confunde mucho también pues, con las fechas, digamos, en las que se ganó el Nobel, ¿no? Pero no, Sí, sí, son seguidas, deben ser seguidas porque pues de eso se trataba, ¿no? Y por eso sí, se puede incluso poner como cronológico ese fenómeno literario. Ujú. todas fueron escritas
todo el boom latinoamericano existe de 1950 a 1972. Ya lo anterior es pre-boom y lo posterior es post-boom, ¿no? Por así decirlo. Ducari, ¿algo que quieras comentar sobre el boom latinoamericano? Bueno, yo creo que es algo muy importante que deberíamos como que tener una especie de mejor acercamiento. Yo concuerdo con lo que dijo Marina, o sea, es que lo de las descripciones, a mí también me gustó mucho el ámbito de que, o sea, en este periodo en el que surge esta especie de movimiento, nos habla de esa necesidad por querer innovar en la escritura y crear una propia identidad, lo que habla muy bien de, o sea, más que hablar muy bien, perdón, habla de este gran intento de formar esta identidad latinoamericana. Y es algo que, por ejemplo, con el paso del tiempo también se ha ido un poco relegando. Y lamentablemente yo, o sea, he percibido que hay cada vez más una decadencia en cuanto a la escritura en general y también en como que un deterioramiento de la identidad latinoamericana, sobre todo últimamente, y yo también quiero pensar que es por la gran influencia de la globalización, la tecnología y todo que nos ha hecho tener otro tipo de como que aspectos a nuestro favor, pero también en contra por esta gran apertura que nos deja muchísimas posibilidades que hacer y a la vez nos termina limitando. Y lo percibo en este texto porque es como que carece de tecnología y de cuestiones que juegan muy a favor de esta historia que nos está relatando y que quizás si lo escribiera alguien, un escritor, no sé, fijándose en el siglo XXI, resultaría quizás no malo en sí, pero distinto y fuera de la intencionalidad que se le da en ese contexto. Algo que también me gustaría resaltar es la o sea, el gran conocimiento, la diversidad de saberes que propone el autor, de muchos elementos, muchos simbolismos que nos dejan cuestionándonos qué quiso decir con la presencia del conejo, ¿no? O cuando nos habla de esta especie de ritual, bueno, que yo lo percibí así, no sé ustedes, cuando Felipe se encuentra por primera vez con Aura y todo está como manejado de una forma muy romántica, muy nada vulgar, es como todo muy recatado, pero te da esta insinuación de que está aconteciendo, de que está culminando, ¿no? El encuentro de ellos dos y luego se hace referencia a la aparición de este Cristo negro que está colgado y luego vuelve otra vez a hablar de ellos. Y eso también, por ejemplo, me recordó mucho, bueno, lo quiero mencionar y seguramente ustedes también les habrá recordado, o no sé, eh, al videoclip de Satura, ¿no? Como esta influencia de Pura referencia. cómo, cómo están, cómo están los dos personajes y están como en esa especie de lugar santo, está sucediendo una consagración porque habla que los dos consumen como del mismo objeto, y están uniéndose y luego aparece la efigie del Cristo Negro que no sabemos qué nos habrá querido decir el autor, porque necesariamente un Cristo así y no el Cristo convencional, y luego vuelvo otra vez a ellos y a mí me recordó mucho a eso y que bueno, nos deja pensando que seguramente no es la primera, no es el primer autor que usa ese recurso y que ha sido también usado en cuestiones posteriores. Bueno, el Cristo negro significa que es un Cristo envenenado, ¿no? Bueno, Pedro, levantaste la mano, Pedro, ¿querías adicionar algo al Cristo negro? Sí, pero primero tú, Gabriel, y ya. No, ahorita. adelante, adelante, adelante. Ok, bueno, yo tenía entendido que los Cristos negros, bueno, en nuestra cultura son los que han tenido como que más capacidad o más recibimiento de, no sé si emociones o sentimientos,
y que han sido utilizados en ciertas leyendas y ciertos momentos de la historia de aquí de México, y pues se les ha agarrado ese cariño o ese uso para otros fines diferentes a los que estamos acostumbrados, porque no sé si ustedes conozcan una leyenda de justamente un Cristo negro, pero está hecho de piel real de alguien que fue adornado ahí y se le atribuyen muchos milagros a ese Cristo. Y entonces siempre es como que la característica, un Cristo negro es más funcional, más didáctico. No sé si estén de acuerdo. Ok, pues depende para qué, ¿no? Ujú. Pero sí, se sabe que, o se cuenta la leyenda que en ciertos cristos, porque a lo mejor varía, porque no nada más es mexicano, hay cristos negros en Latinoamérica. O sea, es 100% un fenómeno de aquí, de este lado del charco, ¿no? Sí. Que un párroco vertió veneno en el vino de la ofrenda, ¿no? Y que, pues, para que no envenenara a nadie, fue absorbido por el Cristo, ¿no? Y se puso negro y se empezó a encoger. Pero bueno, eso es lo que se cuenta aquí. Pero sí, lo que dice Ducari, ¿por qué escoger este Cristo negro? Yo creo que sí tiene que ver, o sea, lo que quiso decir el autor, mi opinión, la lectura que le podría dar, es parte del todo este ritual, ¿no? Que está sucediendo ahí, ¿no? Que el conejo también es parte del ritual. El conejo yo lo leí como que también es aura, o es otra transfiguración de aura, ¿no? Viviendo en ese momento, porque nunca los vemos juntos al conejo y aura. Sí, son señales, los milagritos, son señales de que algo está sucediendo ahí, algo turbio, algo No, y luego mágico, también, por ¿no? ejemplo, está esa parte en la que em, Felipe está leyendo los papeles, y hay como que empieza a ver una descripción de cómo fue cambiando Consuelo. Y hay una frase en específico donde te menciona que se empezó a obsesionar con este tipo de cuestiones mágicas y ritualísticas. Empezó a cultivar este tipo de plantas ahí, empezó como que a experimentar, vio comportamientos violentos en ella que parecían más que asustarle, atraerle más. Y luego termina diciendo, antes, no me recuerdo si decía Lucifer o Luzbel, pero para el caso es similar. Antes de ser demonio fue ángel, entonces, y luego es como que eso te deja pensando muchas cosas. Sí, no, Yari decía que se le hace un libro muy enfermo y yo creo que parte de eso va en ese sentido, ¿no? Sí, es lo que iba a decir. En términos simples, sí, yo también creo que el conejo y las plantas, la misma casa, todo, hasta el momento en que mata a una cabra y está haciendo todo eso, yo creo que es parte del ritual, ¿no? Es lo que Carlos Fuentes quiso dar a entender para que vieran esos pequeños detalles en que eran necesarios para que pudiera vivir Aura, ¿no? A través de Consuelo y viceversa. Así es. Ahora, Pero, sí, perdón. pero ya en términos, si quieren meterle ahí qué onda con eso, yo digo que es completamente necrofilia. Esto es lo que hacen las personas con necrofilia. Buscan cosas completamente oscuras, buscan Ok. cosas de la muerte, se la viven en objetos que sean de negro. Toda esta parte que ahorita dijo Ducari que en lugar de asustarle le resultaba atrayente, también eso hacen las personas, se la viven en el pasado, ven toda la manera de destruir a otros con tal de beneficiarse. Y es lo que hizo Consuelo. Quería anotar algo Sí. que ahorita que dijeron lo de Cristo Negro y que muchos nos acordamos del videoclip de Satura, yo me he pensado, esto es el claro ejemplo de que o estamos muy mal ya, que en cualquier momento encontramos referencias a la banda, o sea, no puede ser. O sea, incluso en un libro que no tiene nada que ver, ¿cómo es posible que todos lo relacionemos? O sea, ya estamos mal, o sea. No, se le llama inconsciente colectivo. Este repertorio conductual. Sí es. No, y bueno, pudimos haber escogido otra obra. No lo escogí por eso, obviamente, pero sí por el sentido oscuro, ¿no? Por ese sentido mágico, porque aparte yo soy gran fan del boom latinoamericano. Estuve consumiendo obras del boom durante varios años,
para mejorar mi estilo de escritura, y encontrar una identidad, ¿no? Pero bueno, eso ya se los cuento otro día. Ahora quiero preguntarles, para concluir, y creo que el tema con el que tenemos que concluir esta plática es la frase: ella ya se agotó, volverá, Felipe, la traeremos juntos. Empiezo contigo, Eli, por favor. Bueno, por un lado, yo creo que todo lo marca, es como el juego de los tiempos que maneja. Y finalmente, eso en nuestra identidad encierra los sincretismos, nuestras hibridaciones culturales con sus respectivas resistencias, porque no es solo recibir cultura de un lado, sino lo que nosotros le imprimimos a eso. Lo del Cristo Negro es parte de eso, ¿cierto? Como nosotros también transformamos eso que vino. Y más que verlo como un tema, digamos, de complejos o esto, lo veo más por ese lado cultural, religioso, después de la muerte, digamos, mística, del amor místico, que era el amor a Cristo, lo que nos queda es la erótica, y también lo veo muy que baja hacia a esos ríos, ¿no? Entonces, me parece muy chévere, muy buena la obra, como muy representativa. Ok, muchas gracias. Marina, por favor, conclusiones y la frase: volverá, Felipe, la traeremos juntos. Si no me equivoco, es la frase con la cual termina la obra, ¿sí? Bueno, recuerdo que cuando estaba leyendo la novela y apareció esta frase, es el momento cuando yo pensaba de aquel relato de Hoffman, porque solo en final nació esta idea en mí de que estos personajes son como reflejos de uno de otro. Y también pensé de Satura como Ducari, pero más en el contexto del color verde, porque cuando el autor estaba describiendo los ojos de Aura, y también parece que La Aura tafeta, tuvo... el vestido. Sí, el vestido. Y pensé sobre el vinilo de Satura, que en la primera edición fue verde y es el álbum que, no sé, en mi imaginación tiene el color verde y lo veo así. Luego hablamos de los colores y Lacrimosa, pero sí, justo le acabas de dar el clavo. Ok, muchas gracias, Marina. Rox, por favor, conclusiones y la frase: volverá Felipe, la traeremos juntos. Qué calor. Tengo mucho calor. Bueno, en lo de la frase, pues tengo dos maneras de verlo. Pues uno un poco más lógico y uno más fantasioso. Uno, pues hay que como regresarme un poquito, porque pues ahorita no dije algo porque se me olvidó, ya me acordé de nuevo. Es sobre, o sea, no sé si se dieron cuenta que este Felipe pues se termina convirtiendo en el esposo de Consuelo. Y esta ahora pues es un reflejo pues joven de Consuelo porque pues ella estaba como frustrada porque no pudo darle hijos a su esposo y empezó a meterse como en problemas como ya de brujería, así ya, o sea, ya como ya cosas muy oscuras. Y con lo de la frase puedo decir que a lo mejor puede ser que pues esta Aura y Felipe terminaron metiéndose en ese tipo de cosas igual que la señora y pues, querían pues igual hacer lo que la señora, o en lo contrario, esta Aura podía ser que mantuviera su recuerdo de la señora pues mediante su presencia, porque pues al final pues la señora pues casi de que, o sea, no controlaba pues esta Aura, pero sí tenía una influencia muy fuerte en ella, porque estaba posicionada con que ella fuera como su continuación por el trauma que tuvo antes con su esposo. Ok. Y bueno,
Y en conclusión, creo que es un buen ejercicio. Me gustó, siento que está bien hecha, bien escrita, aunque siento, o sea, pues es que esto ya es parte, o sea, ya es gusto mío. Siento que me pudo haber gustado que tuviera, como que estuviera un poco más larga, o explicara como unas cosas que no me quedaron tan claras, pero pues creo que está bien así, creo que hay cosas que están mejor sin saberlas, porque luego se revelan mucho y luego se echa a perder, porque quiere saber más y más y como que el misterio se pierde. Entonces, creo que está bien hecha, me gustó y Muy bien, muchas gracias por tus palabras. Yari, por favor, tus conclusiones y la frase. Volverá Felipe y la traeremos juntos. Mm, yo creo que es la única frase que no podría pues ponerme a pensar tanto, simplemente el hecho de que da como para ese misterio en que ahora qué va a hacer como para que otra vez regrese Aura y qué le va a proponer como a Felipe para que va a regresar y en qué versión, ¿no? Porque ya no va a ser solamente ella. Entonces eso me deja a mí el misterio. ¿El Ok, qué pasará? ok. Que esa frase, digo, no es la última frase, se continúa con una que dice, deja que recupere fuerzas y la haré regresar, ¿no? Entonces ahí nos habla, ahí nos confirma todo, ¿no? Que es una bruja o que es una persona mística, que es una persona que se vale de otros medios no antinaturales para poder antinatural. hacer todo esto, ¿no? En, en fin, bueno, en conclusión, no te gusta. No, o sea, sí admito que Carlos Fuentes es muy buen escritor y tiene muy buenos libros y que ahora sí se sacó un 10 para hacerlo, pero en la historia no. Ok, vale. Muchas gracias, Yari. Ducari, por favor, conclusiones y la frase, volverá Felipe, la traeremos juntos. Bueno, en conclusión, yo creo que es una obra que sin duda yo volvería a visitar, o sea, a revisitar, a releer en cualquier otro día. Yo la recomendaría porque tanto para gente que le gusta de escribir como para quienes no, para poder sobre todo ver muy bien el cómo se hace el uso de los tiempos, que creo que también a veces representa una especie de confusión en cuanto a la gente que gusta de escribir o que está empezando a escribir y que no sabe muy bien cómo separar los tiempos, y Carlos Fuentes lo hace muy bien porque no mezcla esos tiempos. Entonces, te deja ver una parte hacia el futuro, hacia lo que va a pasar, y luego te vuelve al presente y juega con eso de una manera que no te pierde. Y entonces a mí sí es una obra que me gustó y volvería a releer. Este, sobre la frase, yo lo relaciono mucho con unas cuestiones que también se hablan unas páginas antes, cuando Aura le habla a Felipe sobre el renacimiento y que para que esto exista tiene que haber muerte. Entonces creo que ahí te da a entender cómo ese ciclo que está teniendo y la traeré de vuelta, pues como que fluye naturalmente, porque igualmente a mí me deja pensando en que quizás todo el ritual fue toda la novela, o sea, todo lo que leímos, todo era parte de ese mismo ritual, de ese mismo ciclo que se estaba cumpliendo y que va a volver a suceder. Entonces, yo creo que tiene como esa especie de final conclusivo, más bien cíclico, que queda muy bien. Y lo último para añadir es que quiero aclarar lo de la relación con lo del videoclip de Satura, que no es como una afirmación, sino que me recordó, como dice Marina, y también ahora que dice lo del color verde, también me hace mucho sentido, que es un color que, bueno, sería muy interesante después hablar sobre cuestiones de teorías de color, porque por ejemplo hay varios autores que tratan el tema. Para mencionar alguno, recuerdo a Alan Swan, él habla sobre teoría del color y sobre teoría del color verde y todo. Entonces creo que, no sé, también nos daría una perspectiva muy diferente. Ok, muy interesante, sí, sobre todo, a ver si nos puedes poner en los comentarios de nuevo el nombre del autor y el título del libro para revisarlo. Yo lo encuentro fascinante, la relación de ciertos elementos con colores.
Sí, yo se los comparto. Muchas gracias, Ocari. Pedro, por favor, conclusiones y la frase. Pues igual que todos ustedes, un libro bastante interesante, no es la gran cosa, como dijeron, y pues quiero verlo como, bueno, relacioné mucho esa frase al final con la película de Drácula, de Coppola, en el cual le menciona a Mina, he cruzado mares de tiempo para encontrarte. Quizás la señora Consuelo tuvo esa capacidad de ser tan longeva para encontrar a Felipe, y ahora Felipe quizás sea el que tenga que aprender el truco o el misterio para, pues no sé, que Aura regrese, no sé, y también yo lo vería no como, no de manera cíclica, sino como que daría pie a una continuación no tan cercana, pero sí que contenga esos elementos. Y pues con lo que dijeron de Satura, pues me dejaron muy sorprendidos, y más con esa característica del color verde, un color muy ad hoc a la lectura, y que pues también nos recuerdo si en alguna edición estaba esa pasta de color verde, una pasta verde muy bonita. Y pues gracias por recomendarlo y hacerme recordar buenos tiempos. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes. Y bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy en este Club M67, donde hablamos del libro de Carlos Fuentes, Aura. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y a los que nos están viendo, no olviden de suscribirse a este canal, dejar un like, déjenos sus comentarios, qué opinan del libro de Aura, compártanlo con algún amigo y nos vemos en la próxima entrega para hablar de la primera temporada de la serie Penny Dreadful. Hasta la próxima. Chao.